Bueno, buen día. Hoy es 31 de agosto. Ayer 30 de agosto se hizo la luna nueva en Virgo, una luna nueva muy particular porque se hizo con un stellium. Ustedes saben que en astrología stellium representa una agrupación de 4 o más planetas en un ángulo zodiacal de no más de 60 grados. En este caso estaban el Sol, la Luna, porque era luna nueva, y también el resto de los planetas personales, Mercurio, Venus y Marte. Antes de hablarles un poquito de esto, les quiero comentar, porque la mayoría de ustedes no me conoce, algunos a lo mejor sí. Yo soy astróloga hace más de 30 años, también soy psicóloga y soy investigadora en temas de espiritualidad. Y entonces lo que tengo para compartir con ustedes hoy, como una propuesta de reflexión con un ida y vuelta, me refiero a que si bien este medio no da la posibilidad de escuchar lo que ustedes tienen para decirme, sí, por lo menos la idea es que esta es una propuesta de dejarlos pensando a ustedes. Que lo que les voy a decir no es la propuesta tradicional. Podría hablar de la astrología psicológica, que es muy buena y hace muchos aportes. Hoy les propongo dar un saltito un poco más allá y poner este conjunto de elementos provenientes de la psicología, de la astrología, que para mí es una disciplina magna, porque la astrología en sí incluye psicología, astronomía, matemática, filosofía, epistemología, lenguajes simbólicos. Es una disciplina sagrada. Y de ahí su potencialidad terapéutica y religadora, porque meditar y vivir la astrología nos posibilita no solamente una mejor comprensión de nuestros vínculos externos, sino también la relación que tenemos con el cielo, con la tierra y con instancias no visibles que forman parte de la constitución humana. Y de esto y sobre esto quería referirme un poquito hoy. Sé que a lo mejor es un poco más abstracto, a quien le resulte demasiado abstracto, bueno, pido disculpas y a lo mejor pueden escuchar otros colegas que les resulten más accesibles, y a quien se anime a meterle el diente o hacer un salto, como a veces digo, usando la metáfora acuariana, usar nuestros tobillos, bueno, bienvenidos sean en el acompañamiento de esta propuesta. Lo primero que quiero comentar es que este stellium es muy fuerte, obviamente, es un stellium intenso. Esta luna nueva es intensa porque incluye esta acumulación planetaria en el signo de Virgo. Pero ya desde el vamos podemos mirar con una perspectiva un poco más amplia. Por ejemplo, les voy a dar una analogía. Un psicólogo, cuando escucha el sueño de un paciente con atención, vemos que el sueño en sí tiene un sentido, pero el sueño en sí se amplifica y adquiere un sentido mayor si lo consideramos en una larga lista de sueños, en donde vemos que el proceso anímico del ser humano
va desplegándose y el inconsciente o la cara, a veces le digo a nuestro chino interior o nuestra china interior o nuestra trastienda, esta cara oculta va abriéndose camino como, digamos, hoja por hoja, como en las hojas de un libro, y ese sueño sería como una hoja dentro de un capítulo. De modo análogo, esta luna nueva, si bien es significativa, adquiere un sentido más cabal si nosotros la ponemos en un contexto más amplio en el cual incluimos o tenemos que incluir una lista larga de eventos estelares que nos están mostrando que estamos atravesando realmente momentos que son muy particulares, momentos de cambio de rumbo, momentos de crisis, y a mí me gusta decir que la crisis tiene la misma raíz que crecimiento, ¿no? Entonces podemos ver esto por un lado, a la luna, les estoy planteando tópicos, ¿no? A la luna nueva con el stellium, a la luna nueva sintéticamente, porque no voy a abrir hoy, no es mi intención abrir la larga lista de eventos estelares, pero sí como poner en un contexto mayor para poder dimensionar esta luna nueva. Y también en otro plano, comentarles que del mismo modo que la constitución anímica del ser humano tiene por lo menos dos caras, la cara consciente y la inconsciente, o la trastienda, o un trasfondo del cual la puertita es lo que llamamos inconsciente. Este inconsciente a mí me gusta pensarlo como una puerta que tiene múltiples dimensiones que van desde lo biológico hasta lo espiritual, y de ahí la complejidad, porque cada vez que hay una manifestación del inconsciente tenemos que tratar de dilucidar cuáles de estas dimensiones se están manifestando. Bien, este es el planteamiento de lo que les propongo. Gracias por seguirme hasta acá, porque me doy cuenta que es abstracto. Empezamos hablando por Virgo. Si tenemos en cuenta que tanto los planetas como los signos tienen dos caras, la cara externa, dos caras como sucede en la vida anímica del ser humano, ¿sí? Nosotros en astrología trabajamos mucho con el principio de analogía, ¿no? Como es arriba es abajo, etc. Entonces, del mismo modo que la psique humana tiene dos caras, una cara visible y otra no, pero cuyos efectos conocemos, del mismo modo podemos abordar a la constelación de Virgo. Yo voy a compartir un mate con ustedes, estoy recién levantadita, es mañana temprano para mí, así que estoy desayunando. Bien, la cara conocida de Virgo es la cara que tiene que ver con la propuesta que nos hace este signo. Es una propuesta de tomar contacto y conciencia con la medida, con la dosis. Es un signo que está vinculado a poner un orden en el sistema. Este orden viene a través de una limpieza o purificación, como cada vez que hacemos orden o limpieza en nuestra casa, ¿sí? Entonces, podemos en principio pensar que una acumulación de planetas
en el signo de Virgo con luna nueva, que además tiene un simbolismo en sí. La luna nueva como fase de la lunación es un momento de unión de dos funciones complementarias. La función que representa la luna, que es representa un principio receptivo universal, y la función que representa el sol como un principio activo universal. Entonces en esta unión se da un casamiento o boda sagrada entre estos dos principios, en donde lo que hay es una fecundación. Esta fecundación, como consecuencia de esta boda sagrada o hierogamia, va a estar matizada por las cualidades virginianas que recién les cité, ¿sí? O sea, es un momento oportuno para que, hoy está de moda hablar de intencionar, para que intencionemos sentar las bases o abrir camino, planificar algo vinculado a estos temas de poner orden, de limpiar, de encontrar nuestra medida. Fíjense que Quirón, que se está considerando como un planeta, el planeta regente junto con Mercurio de Virgo, tiene que ver con la sanación y la medicina, y la palabra medicina viene de la raíz de medida, o sea, es un signo que está vinculado a la sanación y a la curación. Y en este caso tenemos que pensar que los planetas que están vinculados a esta luna nueva son Marte, Venus, Mercurio, la Luna y el Sol. Y entonces es un buen momento desde esta cara externa que les digo de Virgo para intencionar encontrar la medida de nuestra energía vital, por ejemplo, cómo utilizar saludablemente y con medida nuestra energía vital, función representada por el Sol, cómo encontrar nuestra medida o nuestra capacidad de escucha, de comunicación, de diálogo, función representada por Mercurio, cómo expresar con medida y de modo ordenado, me refiero a un modo saludable, nuestra asertividad, nuestro deseo, función representado por Marte, cómo expresar y encontrar la medida de nuestra función de acompañamiento, de cobijo, de protección, de acompañamiento incondicional, digamos, que se corre de lado, función representada por la luna, y cómo encontrar la medida de esta capacidad de entrega amorosa, de escucha, de diálogo con consenso, pero sin borrar mi propia individualidad, función representada por Venus. Bien, esto en lo que sería el aspecto más obvio, más evidente de esta luna nueva. Y yendo a una síntesis de esta luna nueva, lo que quisiera remarcar de acá, para ya empezar a enmarcarlo en esta larga serie de eventos estelares a los cuales me refería, fíjense ustedes que los planetas que están involucrados en la luna nueva son solamente los planetas personales. Nosotros en astrología tenemos tres categorías de planetas: los planetas personales, aquellos que están vinculados a podríamos decir, la existencia cotidiana en lo individual; los planetas denominados sociales, Júpiter y Saturno, porque si bien todavía están sujetos a la dimensión personal, involucran eventos de naturaleza
como la palabra lo dice, más abarcativa, por lo social digo, lo institucional. Y luego están los transpersonales que convocan a dimensiones no personales de la naturaleza humana, que son estos los que están hoy en la mira de los astrólogos, porque están habiendo una serie de situaciones que hace que sintamos que esta energía transpersonal, que a diferencia de los personales que son portadores de medida y factibles de o digamos que son más fáciles como de diría de encontrar una identificación con ellos. Los transpersonales tienen el efecto contrario, tienen el efecto de corrernos de nuestra identidad, de perturbarla y de hacer y de movilizar nuestra estructura, la estructura individual construida desde que nacimos hasta esta parte. Bien, ¿hasta aquí se entendió? Me refería a la luna nueva con los planetas personales, en síntesis. Recapitulando, esta luna nueva nos está proponiendo que revisemos estas funciones personales para que puedan ser limpiadas, para que encontremos una medida al expresarlas y de algún modo, y ahora voy abriendo esto que les decía, el panorama a una dimensión más abierta, digo, a considerar esta larga lista de eventos estelares, para que de algún modo esta energía transpersonal que está llegando y de modo increyendo, como es perturbadora, amenaza las fronteras de la identidad individual, al ingresar esta energía transpersonal lo puede hacer sin los obstáculos que presenta el ego. Esta es la función de este stellium en luna nueva en Virgo. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, es tratar de limpiar nuestra estructura personal para que cuando ingrese energía potente, como vamos a ver ahora, que ya ha venido ingresando y va a seguir ingresando, pueda hacerlo sin producir tanta perturbación y alteración, desde la liviana hasta la muy seria. Bien, esto decíamos es como interpretar un sueño, ¿sí? Un sueño solito, aislado, pero habíamos hablado de que uno entiende el proceso en la medida en que podemos mirar desde una perspectiva más amplia una larga lista de eventos estelares. No es la finalidad de hoy, pero sí voy a citar algunos. Abrir esta larga serie de eventos estelares, pero desde agosto del año 99, con la famosa cruz que hubo, la luna llena de mayo del año 2000, que fue una configuración muy particular. Yo voy a hacer así como un salpicado muy a grandes rasgos. Los estelia es el plural de stellium, hubo 5 estelia en el año 2013 que fueron singularísimos, la verdad que para mí fueron sagrados, me conmociona cada vez que pienso en esas configuraciones, lo que está detrás. Y cuando digo me conmociona es que acá lo que les propongo es considerar
el cielo y la tierra, el universo como una entidad viviente que nos está enviando mensajes de algo que está ocurriendo, que tiene un sentido y que está produciendo cambios. Y este sentido es portador de una ley en despliegue, ¿sí? De un propósito sagrado. Y cuando uno se conecta con este misterio y a su vez con esta intención que hay de nosotros los humanos, siempre digo, creemos que la comunicación que tenemos solamente es entre humanos porque fuimos entrenados solamente para comprender los idiomas y el lenguaje entre humanos. Hoy nos estamos abriendo a la comunicación entre los reinos. Es obvio como hay un acercamiento y un entendimiento cada vez mayor, interespecie, por ejemplo, con los animalitos. Y bueno, la astrología nos propone entender que todo el universo intenta comunicarse con nosotros y nos propone un lenguaje como una herramienta sagrada que nos da elementos valiosos que nos ayudan a comunicarnos con este propósito portador de un sentido, de una dirección y que es anunciado, ¿sí? Así como dicen que se anunció la llegada de Jesús con los 3 Reyes Magos de modo mítico, digo, es un símbolo ese, no porque no haya existido Jesús o no hayan existido los astrólogos en la forma de los Reyes Magos, pero digo, es un símbolo de que estos eventos portentosos son anunciados. Del mismo modo, nosotros estamos recibiendo una serie de anuncios estelares que son portentosos y que si no los escuchamos es como una especie de cartero que viene y deja el mensaje y nosotros no lo recibimos y se van acumulando los mensajes y entonces un buen día ocurre algo y uno ni enterado está. Bien, en esta larga serie de eventos, entre los que les nombré algunos, este año, por ejemplo, para mí fueron muy significativos que estos eventos que se estuvieron dando los signos cardinales. Hubo 2 lunas llenas, creo, si mal no recuerdo, en Aries. Una coincidió con el equinoccio. Esto es fuertísimo porque el equinoccio de por sí es un punto de cambio en la cualidad energética planetaria, y se dio con luna llena. Y ustedes saben que las primeras 3 lunas llenas son portadoras de una nueva energía. En particular la de Aries creo que es portadora de una energía cósmica que está ingresando a la Tierra y que está siendo liberada para todo el año. Y acá empiezo a hablar de la otra cara de la astrología, de la cara menos visible, de lo que solemos llamar la astrología esotérica. Esotérica, a mí me gusta siempre aclarar que no porque estamos refiriéndonos a una información encriptada que es capaz de estar en el poder de algún grupo selecto, sino simplemente porque, digamos, es una información simbólica que exige cierto trabajo interior para desenvolverla y comprenderla, cierta receptividad, hacer un alto y tratar de preguntar qué quiere decirnos la vida con esto. Bien, entonces les decía, bueno, todos están hablando de esta conjunción Saturno-Plutón
que está dándose y que va a como llegar a su punto de culminación en el 2020. Ustedes saben que, digo, entre estos eventos, ¿sí? Hablábamos de una larga serie de eventos, recapitulo, empezamos 1999, 2000, 2013, hubo en el medio varios más. Este año hubieron varios que empezaron ya con Aries, siguieron en Cáncer también, las lunaciones que hubo en el signo de Cáncer, en estos signos cardinales. Ahora me estoy refiriendo, es esta luna nueva, está incluida, y me estoy refiriendo ahora a esta conjunción Saturno-Plutón, que es una conjunción que se da cada X cantidad de tiempo, y que, involucra. Saturno representa un arquetipo constructor de estructuras y Plutón representa a un arquetipo complementario, renovador de estructuras. Podemos usar la palabra también destructora de estructuras. Lo que sucede es que trato de ser cuidadosa con las palabras, porque nosotros los humanos es como que a ciertos sentidos le damos una interpretación estereotipada en lugar de hacer hablar el sentido. Sí, Plutón destruye formas, pero por ejemplo uno lo ve cíclicamente en el comienzo del otoño y en el invierno, que hay una forma vieja que ya cumplió su propósito, que alcanzó su esplendor en el verano, y que es necesario que se suelte para dar lugar a este renacimiento hermoso, fresco, de los brotes de la primavera. Esa es la función plutoniana, ¿sí? Entonces, nosotros ahora estamos con una conjunción más o menos amplia, va a hacerse más aguda en el 2020, y esto va a afectar tanto estructuras a nivel internacional, ya lo estamos viendo el ascenso de energías autoritarias en diferentes naciones, y va a afectar también a nivel individual. Esto yo lo veo en el consultorio, ¿sí? Cuando hablamos de que Saturno representa la estructura y Plutón la renovación, la posibilidad de renovar la estructura, para algunas personas lo que hay es esta ocasión de hacer cambios externos, por ejemplo, mudarme, terminar un trabajo y empezar en otro, y hacer cambios internos. Siempre tenemos que pensar que la psique se expresa en un nivel externo e interno. Entonces los tránsitos nunca hay que verlos, o los eventos astrológicos, como algo puramente externo. En este desafío de estructuras, si en los niveles individuales y también nacionales estamos bien parados, lo que hay es una posibilidad de una renovación estructural. Si la estructura viene con ciertas fallas, lo que hay es la posibilidad de un derrumbe. Entonces, es importante este stellium de Virgo, porque la mayor amenaza es la del ego siempre. Este stellium de Virgo lo que nos da es la posibilidad de hacer una limpieza en los niveles personales, para que cuando llega esta energía transpersonal en orden
creciente, que va con aumento, que estamos recibiendo dosis desde hace muchos años, desde hace décadas. La estructura personal esté suficientemente maleable, flexible, como para poder acompañar esta renovación. Y para finalizar, quería comentar algo sobre la cara más oculta de Virgo, en el sentido no visible, no obvio. Virgo es una constelación que está vinculada, ustedes saben, voy a hacer acá un entre paréntesis antes de decir directamente esto. Ustedes saben que los signos, además de representar propuestas de trabajo, como les decía, cada signo se relaciona con una fase del despliegue individual y colectivo, muestran fases de un proceso, fases arquetípicas de un proceso. Toda existencia encarnada está atravesando alguna de estas 12 fases, del mismo modo que hay 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas, y siempre estamos atravesando alguna de esas horas a lo largo del día, que se relacionan con un momento particular de luz solar o de ausencia de luz solar. Lo mismo pasa con los 12 signos. Bien, además de representar esto, los signos zodiacales representan entidades vivientes que nos constituyen. Y acá hay un misterio. Yo sé que esto que estoy diciendo es algo un poco difícil de aceptar, pero se los dejo a su consideración. Este es un postulado que viene de la espiritualidad. Yo hoy les decía que íbamos a hablar de psicología, de astrología y también de espiritualidad. El postulado que viene de la espiritualidad, de diferentes sistemas filosóficos y religiosos, es que esto que decían los griegos, ¿se acuerdan que el pequeño cosmos o microcosmos, el ser humano, esa imagen y semejanza del gran cosmos o macrocosmos, el universo? Quiere decir que el ser humano es una imbricación de entidades, y en esto radica la dificultad de la condición humana, porque en su despliegue tiene que ir articulando estas diferentes entidades que nos constituyen. La dificultad radica en que, como nosotros tenemos una conciencia que está centrada en una identidad única, nos cuesta percibirnos como una multiplicidad. Si se los pongo un poquito más fácil, en un ejemplo concreto, tal vez me entiendan. En nosotros hay minerales. Todos nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestro sistema nervioso funciona, digamos, las neuronas se renuevan con la presencia de magnesio. Hay en el cuerpo, en la sangre hay hierro, hay magnesio, hay sodio, hay hierro, hay potasio. Esos son minerales. Podríamos decir que hay presencia de reino mineral en nuestro cuerpo. También podríamos decir que hay presencia de reino animal, porque ustedes saben que tenemos 3 niveles de cerebro. Está el cerebro antiguo o paleocerebro, está el cerebro medio, cerebro límbico, y estos 2 cerebros, luego está el tercer cerebro, que es el que es considerado propiamente humano. Estos 2 primeros cerebros de los que les hablé, el antiguo y el emocional, tiene que ver con
la forma de responder de especies animales, ¿sí? El paleocerebro, por ejemplo, a veces es llamado cerebro reptiliano, se relaciona con funciones absolutamente instintivas. El cerebro límbico está vinculado a las emociones más básicas de supervivencia, de ataque, huida, de pertenencia. Y entonces podríamos decir, como una analogía, que hay presencia del reino animal en nosotros, ¿sí? Está la presencia de la parte que es propiamente humana, considerada propiamente humana, porque es lo conocido hasta ahora por nosotros como propiamente humano, vinculado a la corteza. Pero también hay dimensiones que todavía no están investigadas. Me olvidé de citar al reino vegetal, y bueno, ustedes saben que en medicina se habla de un sistema nervioso vegetativo, ¿sí? Bueno, o sea, tenemos de los reinos humanos para abajo, entre comillas para abajo, el ser humano está constituido por todos esos reinos, pero también para arriba, ¿sí? Estamos constituidos por reinos que están presentes, que nos constituyen, y tal vez el momento de bifurcación, estamos en un punto de bifurcación de la especie y también del planeta, es que estamos atravesando un punto de desarrollo en el que esos otros reinos no visibles y vivientes que no conocemos, pero el hecho de que no los conozcamos no quiere decir que no existan. Es un error muy frecuente nuestro, que cuando no lo vemos y no lo conocemos decimos no existe. Pero esto es como si yo negara la existencia de China porque no conozco China, digamos, ¿no? Entonces lo que les propongo, me parece que es más sabio de nuestra parte, considerar, no digo aceptar ciegamente, pero por lo menos considerar como hipótesis que hay otros reinos que no conocemos, y lo que dicen las diferentes tradiciones, ya les digo, esotéricas, es que el ser humano está constituido por estos reinos que ya hemos como atravesado y nos constituyen y tenemos integrados. Estamos desarrollando lo propiamente humano, y estos planetas transpersonales son portadores de funciones que tienen que ver con una energía que viene de reinos, podríamos decir, que están más allá de lo propiamente humano y que están buscando integrarse a el despliegue de la condición humana. En este sentido, Virgo tiene que ver con una jerarquía de entidades que son portadoras de la función álmica. En este sentido, Virgo es un signo muy sagrado, todos lo son, pero digamos, está en mí el querer honrar esta función virginiana, porque el intento de esta cara no visible, habíamos hablado de que Virgo en lo visible tiene que ver con limpieza, con medida, con orden, etc. El intento que está trabajando la cara no visible virginiana es la de conectar esta función álmica que está presente en cada ser humano, pero lamentablemente no está conectada. Es como, yo a veces hago la siguiente analogía, que el ser humano sin su conexión álmica es como si tuviera la instalación eléctrica pero no tuviera luz. En cambio, el ser humano conectado, digamos, con una buena instalación eléctrica y con esta instalación conectada, recibe luz y puede tener una existencia iluminada. Lo que hace esta jerarquía de Virgo es tratar de estimular este encendido de la instalación para que tengamos más luz en nuestra vida, y a su vez para que otras jerarquías que vienen de más allá de Virgo puedan tener cabida en la expresión de la vida terrestre.
No sé si se entiende o si es muy abstracto. Lo que les quiero decir, para ponerlo en forma más poética, es que estamos en el amanecer o en los albores de un florecimiento de la humanidad. Cuando todo parece más oscuro y más terrible y más destructivo, es porque justamente hay energías que están realmente destruyendo formas antiguas, que son necesarias porque sin ellas, digamos, para que la semilla florezca tiene que romper su cáscara, tiene que morir como semilla. Del mismo modo, hay algo análogo que está aconteciendo en la condición humana y que tiene que ver con el despertar de un florecimiento de la condición humana, el despertar de nuevos talentos. Ustedes saben que del sistema nervioso solamente utilizamos un 10% de nuestras neuronas y hay un 90% que no se sabe qué función cumple, está potencial, está en latencia y tiene que ver con este despertar que estamos al borde de. Esto no va a suceder mañana, pasado, está sucediendo, está produciendo todos estos cambios tan movilizadores y tremendos, y esto nos va a llevar milenios, siglos y milenios. En el ínterin es importante vivir. La vida de un ser humano es de 70 a 80 años, que cada uno en este periodo de encarnación puede hacer su aporte individual combinando la medida que nos propone Virgo, esta noción de medida, para poder canalizar lo que no tiene medida dentro del cuerpo humano que tiene medida y dentro de lo que es esta capacidad emocional y mental humana y esta vitalidad humana que también tiene medida. El quid de la cuestión acá sería cómo articular estas dos dimensiones que son transversales, ¿sí? Y en esto Virgo tiene mucho que ver justamente por Quirón, que construye este puente entre la medida y lo que no tiene medida, obstaculizando el ego, que si recibe, y con esto cierro, y les agradezco su paciencia y atención, si nosotros recibimos estas energías transpersonales de las cuales hablamos, decíamos que tienen que ver con estos eventos estelares que venimos atravesando desde hace décadas, que vienen forzándonos a abrirnos a lo sin medida. Si lo recibimos sin un trabajo interior, esto puede destruirnos literalmente, de modo anímico, llevándonos hacia la locura, de modo orgánico, llevándonos hacia la enfermedad, o de modo social, llevarnos hacia una destrucción masiva que vemos que es un peligro latente. Si nosotros trabajamos en desobstaculizar la dimensión personal, liberarla de ego y aceptar nuestra medida, nuestro límite, entonces seremos vasijas aptas para recibir esta energía proveniente de lo infinito, podríamos decir, transmutadora, que nos lleva a una metamorfosis como especie. Bueno, ojalá haya quedado algo de esto. Sé que es abstracto, les pido disculpas por lo largo de la exposición. Espero que algo de esto quede y sirva, sobre todo que sea de utilidad. Les mando un beso y que estén muy bien.